Muy bien, empezamos la farmacología cardiocirculatoria con el tema de diuréticos. Y ustedes se habrán percatado, son fármacos, ¿no?, que estimulan la excreción renal, o sea, ¿no?, actúan sobre los riñones y estimulan la excreción renal de agua, pero no solo agua, y electrolitos, ¿no? En un principio se pensaba que solamente eliminaban agua, ¿no? Pero luego se mejoró el concepto y se vio que no solo hay pérdida de agua, sino también de electrolitos. Y en esta definición, que la tenemos en el texto, está un poco explicado el mecanismo, ¿no? Porque se altera el transporte iónico. Se altera el transporte iónico de la nefrona. ¿No? Se altera el transporte iónico en la nefrona. Lo otro ya es algo que sabe hasta la población, ¿no? Se incrementa el volumen de orina o la diuresis. Se incrementa el volumen de orina y diuresis. Ahora, ¿de dónde sale este líquido que es excretado, que es eliminado? Del líquido del espacio extracelular. O sea, este líquido sale del espacio extracelular. Este líquido que en exceso es eliminado. Muy bien. Tenemos varios grupos. Primero tenemos dos grupos grandes, los diuréticos mayores. ¿Qué caracteriza un diurético mayor? Que es un medicamento que produce la mayor diuresis, y se emplea propiamente como tal, como diurético. Tenemos dos grupos dentro de los diuréticos mayores: tiazídicos y congéneres, así está en el texto, tiazídicos y congéneres. En otros textos se encontrarán tiazídicos y análogos, ¿no? ¿Qué medicamentos esenciales tenemos de este grupo en el país? Solamente la hidroclorotiazida es esencial de este grupo. Pero no debemos dejar de vista a la clortalidona, porque en los protocolos del exterior la clortalidona ha desplazado a la hidroclorotiazida, ¿no? La clortalidona es un congénere, ¿no? Congénere de los tiazídicos. Luego tenemos los diuréticos de ASA, y aquí el medicamento esencial es la furosemida, ¿no? El principio activo del Lasix, furosemida. Entonces, los diuréticos, ¿no?, mayores. Y luego tenemos los diuréticos menores o de bajo techo, ¿no? A ver, vamos a ver. Seguimos pasando eso. Veremos entonces el mecanismo de acción de los diuréticos de ASA, ¿no? De techo alto. Son los diuréticos más eficaces, alta eficacia, los más eficaces. ¿Cómo actúan los diuréticos de ASA? ¿No? Aquí está la furosemida, ¿no? ¿Cómo actúa? Actúa a nivel de ¿dónde actúa, no? En la rama ascendente del asa de Henle. Por eso se conoce como diurético de asa, porque actúa en el asa de Henle. ¿Pero en qué parte del asa de Henle? En la rama ascendente del asa de Henle. A ese nivel de la rama ascendente inhibe un cotransportador. Inhibe un cotransportador. ¿Cuál cotransportador? Aquí está, lo voy a resaltar: sodio, potasio, dos cloros. Inhibe de manera reversible. Pues aquí tenemos un esquema, ¿no? Como dice aquí, es la sangre, y este otro lado está la orina. ¿Y este cotransportador dónde se encuentra ubicado? El cotransportador en el asa de Henle, en las células del asa de Henle, pero en la, ¿cómo se llama? En la membrana de las células, en la membrana celular, pero en la membrana celular luminal, o sea, la que da hacia la orina. ¿No? No es la membrana vasolateral, no es esta otra, no es la vasolateral, ¿no? Es la membrana luminal. A este nivel se encuentra este cotransportador. Ahora, este cotransportador tiene cuatro sitios de unión. Un sitio un sitio para el potasio y dos para el cloro, ¿sí? Por eso es cotransportador sodio, potasio, dos cloros. Cuatro sitios, uno para el sodio, uno para el potasio y dos para el cloro. Entonces, los diuréticos de ASA, furosemida en particular, los diuréticos de ASA, ¿no?, llegan por la luz tubular, llegan por la luz tubular
y se unen a los sitios del cloro de este cotransportador, a los sitios de unión del cloro. Ahora bien, para que este cotransportador funcione, sus cuatro sitios deben estar unidos por el sustrato respectivo, deben estar unidos. Entonces, en este caso, se bloquean los sitios del cloro y el cotransportador deja de funcionar. En consecuencia, no se reabsorbe sodio, como está aquí la X, no se reabsorbe sodio, no se reabsorbe potasio y tampoco se reabsorbe cloro. Tampoco se reabsorbe cloro. Entonces, no se reabsorben de la orina en formación, no pasan hacia las células del asa de Henle. Entonces, esto crea un exceso de sodio, ¿no?, en la luz tubular, y este exceso de sodio por gradiente osmótico, ¿no?, eh, atrae agua, retiene agua. Entonces, en vez de reabsorberse el agua queda retenida a nivel de la orina en formación, en la rama ascendente del asa de Henle. ¿Listo? Entonces es importante que el acceso del medicamento no es por la sangre, sino es por la luz tubular, por la luz tubular. ¿Qué más podríamos decir? Bueno, ¿cómo actúan las tiazinas y congéneres, ¿no?, la hidroclorotiazida en particular? Actúan a nivel de el túbulo, la porción inicial del túbulo contorneado distal. Porción inicial del túbulo contorneado distal. Ahí es básicamente, ¿no?, la porción inicial del túbulo contorneado distal. Y se van a unir y van a bloquear otro cotransportador. Este es un cotransportador más sencillo, sodio cloruro. Entonces, inhiben a este cotransportador. Igual, este cotransportador se encuentra en la membrana luminal, ¿no?, de las células tubulares, en la membrana luminal. Entonces, el medicamento debe llegar por la orina, no por la sangre. Llega por la orina, se une a los sitios de cloro y bloquea este cotransportador. En consecuencia, no se reabsorbe sodio ni cloro. Pero, ¿qué pasa? Y esto también pasa en el anterior caso. El organismo percibe que se está perdiendo un exceso de sodio, ¿no? Percibe que se pierde un exceso de sodio. Y entonces, en la parte más alejada, digamos, del túbulo contorneado distal, porque aquí hemos dicho es en la parte inicial, ¿no? En la parte más alejada del túbulo contorneado distal se produce un intercambio, ¿no? Se produce un intercambio. Se reabsorbe algo de sodio se reabsorbe por un cotransportador también, y se intercambia ¿con qué? Con potasio e hidrogeniones. O sea, se reabsorbe sodio, este sodio arrastra algo de agua y este sodio es intercambiado con potasio e hidrogeniones. Esto ocurre también en el anterior caso, ¿no?, con los diuréticos de asa. ¿Sí? Además, inhiben la anhidrasa carbónica, ¿no? Este es un mecanismo ya más secundario. Inhiben la anhidrasa carbónica. Muy bien. Entonces, así es como actúan un grupo de diuréticos mayores. Veremos los diuréticos menores. Los diuréticos menores están constituidos por varios subgrupos. Tenemos los diuréticos ahorradores de potasio, diuréticos ahorradores o economizadores de potasio. Y este grupo de diuréticos menores, los ahorradores de potasio, tiene a su vez un primer subgrupo, que son los antagonistas de los receptores mineralocorticoides. Antagonistas de los receptores mineralocorticoides. O sea, son antagonistas de la aldosterona. El medicamento es la espironolactona. El medicamento. La espirona, un medicamento sintético como los anteriores.
la espironolactona. Espironolactona. Muy bien. Veamos primero cómo funciona la aldosterona, o sea, lo fisiológico, ¿no? La aldosterona es un mineralocorticoide, es muy liposoluble, ¿no? Entonces, por ser muy liposoluble, ¿no? Va a ingresar a las células tubulares también, ¿no? Células del túbulo contorneado distal, las células tubulares. Túbulo contorneado distal, túbulo colector, ¿no? Muy bien. La aldosterona, entonces, una vez que ingresa, se une a su receptor, en el citoplasma. Y el complejo aldosterona receptor, ¿no? Migra al núcleo, se une a una zona muy especializada, ¿no? Muy especializada de los genes, y entonces se modifica, ¿no? La, la transcripción de genes, ¿no? La transcripción de genes. Y va a aumentar la expresión de los ENAC. Aumenta la expresión, o sea, aumenta la formación de los canales epiteliales de sodio. Canales epiteliales. Aumenta la formación y migración de estos canales. Como dice su nombre, estos canales epiteliales de sodio, ¿qué hacen? Reabsorben sodio. Reabsorben sodio. Y el sodio es agua. Y a su vez se aperturan canales de potasio. Se aperturan canales de potasio, lo que lleva a pérdida de potasio. Pérdida intracelular de potasio. Muy bien. Esto es lo fisiológico. Entonces, ¿cómo actúa la espironolactona? La espironolactona es un antagonista, ¿no? Es un antagonista de los receptores de la aldosterona, ¿no? Entonces, el medicamento, la espironolactona, ¿no? Ingresa. Este sí llega por la sangre, la espironolactona llega por la sangre, ¿no? Y se une al receptor, se une al receptor. Entonces, en consecuencia, la aldosterona ya no puede unirse al receptor, porque está ocupado, está bloqueado el receptor, ¿no? En consecuencia, no se van a formar, ni migrar, ni aperturar, no se van a formar, migrar ni aperturar los canales epiteliales de sodio, ¿no? No se forman, no migran ni se aperturan los canales epiteliales de sodio. ¿Listo? En consecuencia, no se reabsorbe sodio, no se reabsorbe sodio. Y se elimina sodio que es rastragua. Y tampoco se excreta potasio, se excreta. En consecuencia, se retiene el potasio en las células. Se retiene el potasio en las células. Por eso son ahorradores de potasio, a diferencia de los diuréticos mayores que producen eliminación de potasio. Estos fármacos son ahorradores de potasio. Muy bien, hay otro subgrupo dentro de los diuréticos ahorradores de potasio, que son los inhibidores de los canales de sodio, inhibidores de los canales epiteliales de sodio, ¿no? Son inhibidores de los ENaC. Si queremos de canales de sodio, los canales epiteliales de sodio. El medicamento aquí es la amilorida, el medicamento esencial. La amilorida. La amilorida, ¿no? Va a actuar también a nivel de túbulo contorneado distal, túbulo colector, ¿no? Y se une, llega la amilorida por la luz de la orina, por la luz de la orina, la amilorida. Y se une a estos canales, a los canales epiteliales de sodio. Se une a los canales epiteliales de sodio y los bloquea. Los bloquea. En consecuencia, no se reabsorbe sodio, no se reabsorbe sodio, ¿no? Ni se excreta potasio. O sea, la consecuencia es la misma que en el anterior caso, ¿no? No se reabsorbe sodio, se elimina un exceso de sodio que es agua y no se secreta potasio, se acumula potasio. Por eso son ahorradores de potasio, túbulo contorneado distal y túbulo colector, ¿no?
Muy bien. Luego tenemos otro grupo de diuréticos, son los diuréticos osmóticos. Aquí tenemos un azúcar, que es el manitol. El manitol tiene unas características cinéticas particulares, ¿no? No se absorbe por vía oral, no se absorbe por vía oral. Se administra por vía endovenosa, por vía endovenosa. No se metaboliza, no se metaboliza, eh, no, no abandona el compartimiento vascular, no abandona el compartimiento vascular, e íntegramente se excreta por filtración glomerular, íntegramente por filtración glomerular. No está sujeto a funciones tubulares. Íntegramente se excreta por filtración glomerular. Entonces, cuando el manitol llega a nivel del túbulo contorneado proximal, ¿no? Es ultrafiltrado, ¿no? Por el glomérulo, llega al túbulo contorneado proximal. El manitol aquí es el único diurético que no actúa a través de sodio. Es el único que no actúa a través de sodio. ¿Por qué? Porque el manitol tiene poder osmótico por sí. O sea, no necesita de sodio que arrastre agua. El mismo manitol arrastra agua. ¿No? Arrastra agua desde las células tubulares hacia la orina y a su vez va a pasar agua desde la sangre hasta las células tubulares. Desde la sangre a las células tubulares. ¿No? Y se elimina un exceso de agua. Ahora bien, no solamente se va a eliminar agua en el caso del manitol, también se elimina en menor porcentaje se retiene sodio, potasio, sodio, potasio, calcio, magnesio y bicarbonato. Sodio, potasio, calcio, magnesio y bicarbonato. Y finalmente veremos el último grupo de diuréticos menores, que son los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Y han visto, jóvenes, ha salido el aviso ya, ¿no? De que se me va a cortar, se me corta inmediatamente, reprogramo y lo envío casi. Entonces, los inhibidores de la anhidrasa carbónica son dos medicamentos. En tabletas, la cetazolamida, medicamentos esenciales, y la dorzolamida en colirio. Esto es en colirio, la dorzolamida, de acción local. Muy bien, ¿cómo actúan? Como dice su nombre, inhiben a la anhidrasa carbónica a nivel del túbulo contorneado proximal. Túbulo contorneado proximal. ¿No? Es importante establecer el sitio de acción, ¿no? No solo el medicamento. Entonces, veremos cómo actúa la anhidrasa carbónica. La anhidrasa carbónica, aquí está, es una enzima, ¿no? Enzima que a partir de dióxido de carbono, a partir de dióxido de carbono y de agua, ¿de dónde sale el agua? Es el principal componente, ¿no? Del organismo, dióxido de carbono de la respiración celular. Entonces, a partir de agua y dióxido de carbono, por acción de la anhidrasa carbónica, se va a formar ácido carbónico. Aquí está. El ácido carbónico es muy inestable, muy inestable. Y rápidamente se desdobla en bicarbonato e hidrogeniones. Rápidamente. El bicarbonato es reabsorbido hacia la sangre. Aquí está la sangre, esta es la orina, ¿no? Y los hidrogeniones son intercambiados, eso, con sodio. O sea, se reabsorbe sodio y se excretan hidrogeniones. El sodio es agua. Muy bien, esto es lo que sucede fisiológicamente. Aquí está la luz de la orina, ¿no? Entonces, orina y aquí está la sangre. Ahora, ¿qué pasa si inhibimos a la anhidrasa carbónica? Si inhibimos. No se va a formar ácido carbónico. No se forma ácido carbónico. No se forman hidrogeniones ni bicarbonato. Ni hidrogeniones ni bicarbonato. Si no se forman hidrogeniones, no va a haber reabsorción de sodio, ¿no? No hay reabsorción de sodio. Entonces se excreta un exceso de sodio que, eh, que arrastra agua, ¿no? Esta es una acción débil, es autolimitada. El momento en que se instaura la acidosis metabólica, porque no se secretan hidrogeniones, ¿no? El momento en que se instaura la acidosis metabólica, porque inducen acidosis metabólica, ¿no? Se detiene, cesa su efecto diurético, cesa su efecto.
sea que además de ser débil, es limitado en el tiempo. Muy bien, veremos las consecuencias de todo lo anterior. Vámonos a los diuréticos mayores, ¿no? Y vamos a ver comparativamente. Ah, ya, las acciones. Estamos viendo los dos grupos de diuréticos mayores, ¿no? A nivel de agua y electrolitos, hidroelectrolíticas. Aquí están los diuréticos de ASA y es casi similar la acción, ¿no? Y tiacidas con géneros o análogos, tiacidas. La principal diferencia está en la eficacia, ¿no? Los diuréticos de ASA son los más eficaces, producen la mayor diuresis. En un paciente con anasarca, hasta 10 litros al día podemos hacer orinar, hasta 10 litros. En ese mismo paciente, las tiacidas, a lo más en un día van a hacer orinar, a lo más en un día 3,5 litros, ¿no? 3,5 litros, ¿no? 3 litros, ¿no? O sea, son menos eficaces. Muy bien. Entonces, ambos diuréticos que van a producir sobre el volumen urinario. Incrementan, ¿no? Por eso son diuréticos. Pero, ¿de dónde sale ese volumen incrementado? Del plasma. Entonces, disminuye el volumen del plasma. Producen estos diuréticos natriuresis. Natriuresis, que es la excreción urinaria de sodio. Natriuresis en la orina. Y en el plasma producen hiponatremia. Hiponatremia. A nivel de potasio, eliminan potasio estos diuréticos, ¿no? Producen caliuresis, de calium, caliuresis, calium. Y en el plasma, hipocalemia. Producen cloruresis en la orina, cloruresis, y en el plasma, hipocloremia, hipocloremia. Secretan hidrogeniones, porque hemos dicho, ¿no?, que en la parte más alejada del túbulo contorneado distal se intercambia sodio con potasio e hidrogeniones. Entonces se secretan hidrogeniones, la orina se vuelve ácida. Y el plasma pierde hidrogeniones, entonces hay una alcalosis hipoclorémica. Alcalosis hipoclorémica. ¿Qué otras acciones? A ver, vamos a cambiar el orden. Ambos grupos excretan magnesio, o sea, por la orina se pierde magnesio, baja el magnesio en el plasma, excretan fosfatos, y con el calcio es la única diferencia, con el calcio, ¿no? Los diuréticos de ASA excretan calcio por la orina, los diuréticos de ASA, mientras que las tiacidas retienen calcio, ¿ya? Entonces, una diferencia es la eficacia en la respuesta, ¿no? Tiacidas los más eficaces, por eso también de techo están en el techo. Y la otra diferencia está a nivel de calcio, del calcio. Si tienen alguna pregunta, la hacen en el momento. Otras acciones de los diuréticos mayores, de ambos grupos, tiacidas y de ASA. Disminuyen la presión arterial. Y a nivel metabólico, incrementan la glucemia, incrementan el ácido úrico, la glucemia, y también incrementan el LDL colesterol y triglicéridos. Incrementan el LDL colesterol y triglicéridos. Aquí tenemos algunas características farmacocinéticas, ¿no?, de la furosemida, medicamento esencial hidroclorotiazida, ¿no? La biodisponibilidad oral de furosemida es 60%, hidroclorotiazida 70%. Unión a proteínas de furosemida 91 a 96, hidroclorotiazida 58, ¿no? Se metaboliza la furosemida en un 35 y la mayor parte se excreta activa, hemos dicho, por secreción tubular, ¿no?, por el transportador de aniones orgánicos. Por eso compite con el ácido úrico. Y la hidroclorotiazida se metaboliza en menos del 5% y se excreta activa, esa es condición, ¿no?, por la orina en más de un 95%. Las tiacidas las dividimos, la furosemida tiene un inicio de acción rápida, ¿no? Por vía oral es de 10 a 30 minutos. 10 a 30 minutos. Y por vía endovenosa es de 2 a 5 minutos. Imagínense, por eso en emergencias, ¿no? 2 a 5 minutos.
¿no? Muy bien. Las tiasidas las dividimos en tres grupos: de acción corta, 6 a 12 horas, intermedia 12 a 24 y prolongada de 24 a 72, ¿no? La- entonces, la hidroclorotiazida es de acción intermedia, y la clortalidona es de acción prolongada, de acción prolongada.